es cuando nosotros, hermanos, nos moldeamos al molde, hermano, de Dios. Amén. ¿Está entendiendo? Por eso es bueno, hermano, que nuestra vida esté en el molde de Dios para ser nosotros la figura de la cual es el mismo Señor en nuestras vidas. Si nosotros nos moldeamos, hermano, en la norma de Dios, en el molde de Dios, hermano, nuestra norma va a ser la misma que es la de Dios. No podemos, hermano, moldearnos de una manera diferente o meternos en otro molde en el cual no es Cristo. Porque si no, hermano, tendríamos una forma o, hermano, un desajuste, una forma diferente a la original de la cual Dios quiere que nosotros estemos moldeados. Amén. Recuerde que Él es el barro. Recuerden que Él es el alfarero, somos barro en sus manos, y de esa manera, hermano, nosotros nos dejamos moldear en las cosas del Señor, hermano. Amén. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque estaba leyendo algo, hermano, sobre las ovejas. Estaba leyendo algo sobre cuál es la oveja de Dios, hermano. Estaba mirando, hermano, que la oveja escucha la voz solamente de su pastor, y la oveja, hermano, al escuchar la voz de su pastor es porque la conoce. ¿Y quién es nuestro pastor, hermano? Nuestro pastor es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces nosotros debemos dejarnos guiar, hermano, por la voz de nuestro pastor, que es Cristo Jesús. Amén. Esa es la voz de Dios, hermano. La voz de Dios, hermano, es el pastor de las ovejas. El buen pastor dio su vida por las ovejas, y las ovejas somos nosotros, hermano. ¿No? Somos las ovejas, Él es nuestro pastor, y nosotros nos dejamos guiar por la voz del pastor. Amén. Ese es lo que estaba leyendo, hermano, y se me vino un título, hermano, para poner este tema. Era, hermano, la oveja oye la voz de su pastor. Amén. Y le voy a invitar, hermano, primeramente a Mateo capítulo 10. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Si alguien gusta ayudarme a leer versículo 11, 12, 13, 14 y 15. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Amén. Mas en cualquier ciudad o aldea donde estéis, donde entréis, informaos quién en ella sea digno y poseer allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadle. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuera digna, vuestra paz se devolverá a vosotros. ¿Qué versículo lleva, hermano? 3, 13. hasta el 15. Y si alguno no es recibido, si oyere vuestras palabras, salid de allí, de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Fíjense lo que dice ahora el versículo 5 en adelante. Dice: a estos 12 envió Jesús, está hablando de los discípulos, hermano, y les dio instrucciones diciendo: por el camino de los gentiles no vayáis, y por la ciudad de los samaritanos entréis, sino id antes, dice, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Dice: y yendo, predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, resucitar a los muertos, echar fuera demonios. De
gracia recibiste, date gracia. Amén. Y luego les da una recomendación, hermano, a los discípulos. Dice, no, ¿qué dice? A ver, otra vez fuerte, hermano. ¿Qué dice? No, ¿qué? No probéis de oro, ¿Y qué más? ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos. Dice, hermano, no os probéis. No está, hermano, diciendo de probar, no, está hablando, hermano, de que no llevemos, de que no nos carguemos, de que no traigamos. ¿Sí? Eso es lo que le dijo el Señor a los discípulos. No llevéis. Ustedes no se preocupen de llevar oro, plata, ¿qué más? Ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para mi camino, ni de ¿qué dice? De dos túnicas, ni de dos calzados, ni de bordón, porque dice, porque el obrero es digno de su alimento. Fíjense lo que estaba diciendo, hermano, el Señor a los discípulos, que no cargaran, hermano. ¿Por qué dice esto, hermano? Porque el Señor, cuando habla y menciona esto, hermano, del discípulo, de la oveja, del cristiano, del que es hijo de Dios, hermano, dice que no debemos de preocupar por el día de mañana qué voy a vestir, o qué voy a comer, o qué voy a ver, sino debemos de preocupar, hermano, por buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura, hermano. Y a su nombre. Eso es lo que debemos de buscar, hermano. No debemos de preocuparnos por las cosas, hermano, porque el que sirve a Dios, el que busca a Dios, el que es oveja de Dios, el que está, hermano, en las manos de Dios, hermano, Dios le va a dar potestad, hermano, ¿de qué? De llevar el reino, hermano, ¿dónde? En su boca, en su corazón, en sus labios, a otras ovejas, ¿amén? ¿Para qué? Para llevar la sanidad, limpiar a los leprosos, resucitar a los muertos, echar fuera demonios. Dice, date gracia, sí, date gracia a lo que recibimos, hermano. Y lo que Dios, hermano, está enseñando, hermano, dice, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, ¿qué dice? Informaos, ¿qué dice? Siga leyendo, hermano. Todavía no hemos terminado. A mí me gusta que me acompañe a leer. Siga leyendo. ¿Qué dice? Y ¿qué dice? Y al entrar en la casa, saludar. Y si la casa fuere digna, fíjese, hermano, si la casa fuere digna, ¿de quién? De aquel que no lleva ni oro, ni plata, ni doble ropa, ni zapatos, ni cobre, ni nada, hermano, en sus bolsillos, ni en su ropa, ni en nada, hermano. Y si fíjese, hermano, si son dignos de recibirlo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, hermano? Versículo 13, ¿qué dice? Si fuera digna, entraría la paz de quién, hermano? La paz de nuestro Señor Jesucristo en ese hogar, hermano. Y si no recibieren esa paz de nuestro Señor Jesucristo de esos hombres, entonces la paz se volvería otra vez ¿a quién? A los mismos discípulos, hermano. Y esa paz no se quedaría en el hogar, hermano. Amén. Por eso es bueno, hermano, por eso es bueno que cuando estemos, hermano, leyendo la palabra de Dios, no despegue su mirada de la Escritura. No porque yo esté hablando, no, su mirada debe estar en la Escritura. Yo puedo estar hablando y hablando y hablando y ustedes pueden dejar jugar por mis labios, por mi boca, lo que estoy diciendo, pero basémonos en la Escritura. La Escritura es la que nos va a enseñar cómo debemos de ser ovejas de Dios, hermano. Amén. Volvamos otra vez a la Escritura. Versículo 14. Y si alguno, ¿qué dice? Ni os oyere. Dice, vuestras palabras, dice, entonces, ¿qué dice? O de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies, hermano. Dice lo que dice la Escritura, hermano. De cierto os digo, que el día, ¿qué dice? Del juicio, será, ¿qué dice? Sígale. Dice, hermano, qué tremendo será para aquellos que no reciban la paz de nuestro Señor Jesús, hermano, en sus vidas, en sus corazones o en sus hogares. Dice, hermano, será peor que la condenación o el juicio de quién? De Sodoma y Gomorra. Y uno dirá, pues, oye, Sodoma y Gomorra eran una perdición.
condición donde vivían suciamente y asquerosamente, hermano. 2 hombres besándose, 2 mujeres y teniendo relaciones y el pecado abundante, hermano. Y aún así dice que será más tolerante el juicio para ellos que para nosotros, hermano. A los que no recibamos la palabra de Dios como ovejas, hermano. Y ahora vayamos, hermano, vayamos a Juan capítulo 10. Otro hermano que me iba a leer, versículo 1 en adelante. 10:1 en adelante. De cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas el extraño que seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron que era lo que les decía. Gloria a Dios. Amén. ¿Podemos seguir leyendo? Ahorita vamos a seguir leyendo. Amén. Ahorita vamos a seguir leyendo. Sí, recuerda un poquito lo que hablamos ahorita al principio. Amén. ¿Sí recuerda? Ya se le olvidó. Lo que estuvimos hablando de Mateo capítulo 10. Cuando el Señor, hermano, le dijo a los discípulos: vayáis a la oveja ¿qué? Perdida. Vayáis y predicarle a las ovejas perdidas. Tristemente, hermano, y lamentablemente tenemos un mal concepto del pastor y las ovejas. En muchas iglesias, en muchas congregaciones, hermano, tenemos el hábito, hermano, de pensar y creer que el pastor es el que va atrás de las ovejas y va y las busca, como la parábola que se nos enseña bíblicamente. Pero ¿qué oveja es la que se va a buscar, hermano? Dice, les mandó y que fueran a buscar a la oveja ¿qué? Perdida. No a todas las ovejas, fue a la oveja perdida. Pero hay que entender algo bien importante, hermano. Nosotros tenemos un redil. Nosotros tenemos un redil, hermano. El pastor es el que mete a todas las ovejas dentro de ¿dónde? Del redil, dentro de la protección. Redil significa cerca o protección. ¿Para quién, hermano? Para los que están dentro de ese redil, hermano, dentro de esa cerca. El pastor, hermano, el pastor es el que cuida las ovejas que están dentro del redil. Pero ¿por qué les pone un redil, hermano? ¿Por qué les pone un cerco? Para que estén guardadas, para que estén cuidadas de la protección, hermano, o tengan una protección de cualquier lobo o cualquier acechanza que quiera ¿qué? Dañarlas, afectarlas, lastimarlas. Pero el Señor, hermano, aquí donde estamos leyendo ahora sí, Mateo capítulo 10, hermano, en Juan capítulo 10, hermano, estamos mirando, hermano, que cuando el pastor, hermano, abre la puerta del redil, es para llevarlas a comer ¿qué? Pastos verdes. Las saca para alimentarlas, las lleva a alimentar, las lleva y las empieza ya a alimentar, hermano. Pero entendamos algo importante, hermano. El pastor dice que va delante de ellas y las ovejas que le siguen. Entonces no son las ovejas las que salen, hermano, disparadas y ahí va el pastor atrás de ellas, pues ni que fueran chivos. ¿Se me está entendiendo o no? Los chivitos, hermano, no sé si los han visto, porque a mí me ha tocado mirar, hermano, cuando voy al rancho o para los lugares donde hay muchos ranchitos, hermano, a veces veo que hay un pastorcillo, porque también hay pastores de chivos y de chivas. Entonces, hermano, cuando el pastor va, hermano, por la calle, a veces va una chiva del otro lado de la carretera, el otro allá arriba, y a veces el pastor anda con su varita o con una resortera, está tirándole resorterazos
para que se alineen, ¿qué, hermano? Las chivas a todo la manada de animalitos de este lado o de aquel lado. ¿Sí me está entendiendo o no? Y eso es lo que ha hecho, hermano. Creemos que así debe andar el pastor, hermano, atrás, tirándole resorterazo, hermano. Hermano, el pastor es Cristo. Y el que oye la voz del Señor, hermano, le sigue. Y se pone a las órdenes porque es oveja, no es cabrito, es oveja de el pastor. Por eso, fíjense, volvamos a leer el capítulo 10 de Juan. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta, ya sabemos quién es la puerta, y soy el camino, la verdad y la vida, que es Cristo Jesús, amén. Él es la puerta, hermano. Dice, en el redil, dice, que es Cristo, Él es el que él es la puerta para entrar, ¿quién? De las ovejas, dice, sino que sube por otra parte, dice, este es el ladrón y salteador. Una oveja, hermano, una oveja va a andar como, hermano, siempre ordenadamente, siempre va a andar por la puerta, y la puerta es Cristo, ¿ven? Dice, más el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen ¿qué? ¿Y qué más? Y a sus ovejas les llama por su nombre y las ¿qué? Y las saca. Fíjese, hasta cada oveja, hermano, tiene un nombre. ¿No le da la gloria al Señor, hermano? Yo soy oveja del Señor y tengo un nombre. Dios me lo puso. ¿Por medio de quién? De mis papás. Pero Dios permitió que fuera mi nombre. Así como tú tienes un nombre, pero ahora, hermano, cuando somos bautizados en Cristo Jesús, hermano, en su nombre, ahora somos sus ovejas, ahora tenemos ese nombre sellado en el libro de la vida, y Dios nos llama por nombre a cada uno, hermano, y a su nombre. Ahora, sigamos, dice, versículo 4, y cuando ha sacado afuera todas las propias, fíjense, todas las propias, no quiere decir, hermano, no quiere decir que al decir todas las propias, está diciendo, hermano, que hay más ovejas, pero las ovejas, hermano, hay unas que son propias y otras que no son ¿qué? Propias. Eso debe entenderlo. Hay ovejas propias y hay ovejas que no son propias. ¿Por qué, hermano? Porque la oveja, hermano, oye la voz de... ¿La oveja oye la voz de quién? De su pastor. Si hubiera otras ovejas, ¿sí? Que es la otra manada, hermano, que no son las ovejas del pastor de nuestro Señor Jesús, son las ovejas que se les llama, hermano, no porque el Señor dice otras, significa que sean ovejas, serán ovejas, hermano, pero en cabritos de otro rebaño, de otro pastor. ¿Y oyen a quién? Al otro pastor. ¿Quién es el otro pastor de esos cabritos? Llamadas ovejas. A ver, hermano, escúcheme. Hay otras que son disque ovejas, pero son cabritos. Y tienen un pastor. ¿Cómo se llama ese pastor de aquellas que se dicen ser ovejas pero son cabritos? ¿Cómo se llama? El diablo. Porque oyen la voz de el otro pastor. El Señor saca nomás las ¿quién? Las que son propias, las que son suyas, las que son de Él. ¿Y para qué las saca, hermano? Para alimentarlas. Pero fíjese, cuando el Señor, hermano, habla o le habla a una oveja, la oveja que es de Dios no oye la voz del extraño, no oye la voz de otro ¿qué? Pastor. ¿Cierto o no es cierto? Mire, hermano, fíjese, no sé si usted ha visto documentales, ¿sí? Documentales o formas, hermano, de donde hay muchas ovejas. Hay gente, hermano, que son pastores de otras ovejas. Son ovejas, ¿eh? Hay pastores de otras ovejas. Hablando aquí lo literal y lo terrenal, lo humano. A veces, esos pastores les hablan al puño de ovejas que hay en otro rebaño. Le pregunto, ¿esas ovejas le hacen caso a otro pastor? No le hacen caso. Estoy hablando de algo aquí literal, terrenal, hermano, no espiritual. Les hablan y no le hacen caso, ¿no? Y llega otro pastor y les habla y no le hacen caso. Pero llega el pastor de ellas, hermano, y nomás les habla, hermano, las chiquea o les hace una mueca de ruidos. Y las ovejas hasta dejan de comer por ir a atender ¿a quién? A su pastor.
¿No se le hace algo extraño o no se le hace algo bonito o de una forma, hermano, increíble mirar esas actitudes de esos animalitos? Hermano, estamos hablando de animalitos. Animalitos, hermano, que no tienen alma, tendrán vida y un poco de cerebro, hermano, pero no tienen alma. Y oyen la voz de su pastor y hacen ¿qué? Le siguen por obediencia, porque las ama, porque las atiende, porque las cuida y le siguen. Ahora más, hermano, cuánto más, hermano, que todos somos ovejas de un Cristo de poder, hermano, del pastor de pastores, del Rey de reyes, Señor de señores. Nuestros oídos deben de saber discernir la voz de nuestro pastor, que es Cristo. Independientemente, hermano, independientemente de los pastorados, hermano, que hay en el mundo, independientemente de ello, porque el pastor de todas las ovejas de este mundo se llama Jesucristo, y Él viene por un rebaño, no muchos rebaños ni diferentes rebaños, viene por un rebaño que se va a unir, que se va a juntar para ir al encuentro con su Señor, hermano. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Aquí no estamos hablando de rebaños, hermano, estamos hablando de un rebaño que debe estar en una misma mente, en un mismo sentir, en un mismo pensar, con la palabra de Dios en Cristo Jesús, hermano. Eso es lo que debemos de entender, es lo que debemos de comprender, hermano, es lo que está hablando y relacionando, hermano, que la voz del pastor, hermano, la voz del Señor, hermano, cuando la oveja oye la voz del Señor, del pastor, hermano, la oveja ¿qué hace? Cuando no la entiende, nos pasa lo que le pasó a Samuel cuando estaba joven, hermano, estaba ya con el sacerdote Elí, hermano, cuando él era muy joven, hermano, y no tenía, hermano, su espiritualidad o su oído, hermano, que no sabía discernir entre las cosas, hermano, cuando le habló el Señor en el sueño, cuando estaba dormido, le dijo: Samuel, Samuel. Él creyó, hermano, y se levantó y fue con su pastor. ¿Cuál era su pastor? Elí, el sacerdote. Él se levanta perturbado y dice: ¿me hablaste? ¿Me hablaste? Y dijo: no, yo no te hablé. Oh, es que yo pensé que me hablaste porque oí mi voz, oí mi nombre y yo respondí. Y dice, hermano, si hasta en eso era obediente Samuel, ¿cómo Dios no lo iba a escoger para algo especial, hermano? Si le obedecía a alguien terrenal, le iba a obedecer a la voz celestial, hermano. Cuando Samuel, hermano, le dice y vuelve a escuchar otra vez, dice: no, vete a acostar. Él se va y se acuesta y vuelve a escuchar la voz: Samuel, Samuel. Y dice: pues ¿quién me está hablando? Y ya fui, y se levanta otra vez y le dice: ¿me hablaste? Oí que me dijeron Samuel, Samuel. ¿Cómo oíste? Que me dijeron 2 veces Samuel, Samuel. Dice: entonces, dice, no fui yo, fue el pastor de pastores, fue el sacerdote que era Cristo Jesús. Él, hermano, en ese momento, hasta el profeta, el sacerdote Elí dijo: entonces pon atención, si te vuelve a hablar, dice, porque el que te habló no fui yo, el que te habló fue el sumo sacerdote, el Rey de la gloria, el Dios todopoderoso, Dios mismo te habló. Dijo: pon atención, cuando Él te hable, enséñate a platicar con Él, dile: heme aquí, Señor. ¿Cuántos como ovejas, hermano, hemos oído la voz de nuestro Señor Jesucristo y le hemos dicho: heme aquí, Señor? ¿Cuántos, hermano, oímos la voz del terrenal, el pastor terrenal, pero la voz de Dios, la voz de la palabra de Dios, ¿cuántos la hemos escuchado? Ese es el problema que tenemos como ovejas, hermano, que no queremos escuchar la voz que está en esta palabra, hermano. Como se lo dije hace tiempo, hermano, si escucháramos la voz de Dios, hermano, su palabra, lo que está escrito, fuéramos ovejas de los prados del Señor, hermano. Y eso es lo que Dios quiere. Él viene por sus ovejas, que Él son suyas, que son de su propiedad. No viene por otras ovejas, Él viene por las que Él pagó el precio, hermano, por las que le dio el mismo Padre Celestial, hermano. Y Él mismo dijo en Juan capítulo 17, hermano, dijo: yo no ruego por todos, dice, yo ruego por los que me diste, Padre, y por ellos voy a rogar, y por ellos voy a dar mi vida. No por todo el mundo, sino por los que tú me diste, yo los cuidaré y rogaré por ellos y daré mi vida por ellos, por los que tú me diste, y a su nombre. ¿Cuántos somos ovejas del Señor, hermano? Y eso es lo que debemos de entender, hermano.
Nosotros debemos entender que hay una voz celestial, que hay una voz que supera, hermano, cualquier voz de este mundo y cualquier hombre de este mundo, y es la palabra de nuestro Dios, que es el pastor de nosotros, hermano. Amén. Y dice así, hermano, volvamos otra vez a la escritura, versículo 5. Mas al extraño, ¿qué dice? No seguirá, sino que huirán de él. ¿Por qué? Porque no conocen, ¿qué dice? La voz de los extraños. ¿Qué es lo que está diciendo, hermano? Que la voz, el que es verdadero hijo de Dios, hermano, le pasa, hermano, lo que le pasó a Samuel. Samuel en su momento no entendía cuál era la voz de Dios, hermano. La oyó una vez. Bueno, yo voy con el que me está atendiendo. Fue una vez, fue otra vez, oyó otra vez. Dijo, no, es que ya me está perturbando esta voz. Ya van 2 veces que me está hablando, hermano, y entonces me está perturbando. Y si me está perturbando es porque algo quiere hablarme a mi vida. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado, hermano, de una manera o de otra manera, hermano, y no le hacemos caso? Y nos habla el Señor y no hacemos caso. Estoy hablando del Señor, hermano, del Señor de señores. Nos habla el Señor, hermano, y nosotros hacemos oído sordo a su voz. ¿Por qué? Porque la sentimos extraña. ¿Por qué sentimos extraña la voz de Dios, hermano, a nuestras vidas? Porque no estamos relacionados con la voz de Dios, porque no estamos relacionados con la voz del pastor, de pastores, hermano, porque no tenemos una relación íntima con Él, hermano. Por eso no podemos entender cuál es la voz verdadera, hermano. La voz de Dios, hermano, es muy diferente a la voz que en este mundo se puede hablar. Y debemos de entender esa voz. Esa voz no es cualquier voz, hermano. Esa voz viene y se penetra en el corazón y en la mente de nosotros, hermano, y nos redarguye, nos instruye, nos corrige y nos llama, hermano, a las buenas actitudes delante de Dios, hermano. Esa es la voz de Dios. Pero cuando, mire, hermano, cuando el hombre no entiende la voz de su Señor, hermano, no tiene ejercitado su oído entre las cosas buenas y entre las cosas malas. Lo que hemos aprendido en este mundo, hermano, lo hemos aprendido hasta cierto límite, pero lo espiritual, hermano, no podemos abrir nuestro oído a lo espiritual, hermano, porque no tenemos una relación espiritual de ayuno, de oración, de obediencia, de amor, hermano, de justicia en las cosas de Dios. Y cuando no tenemos esa relación con Dios, hermano, ¿cómo podemos oír la voz de Dios cuando nos habla aún por su palabra? Se nos hace algo extraño como le pasó a Samuel, algo extraño, se le hace algo, hermano, perturbador, porque nos está hablando y no queremos, ¿quién me está hablando? Pero, hermano, Samuel amaba a Dios. Samuel, hermano, amaba al obedecer a Dios. Samuel, por eso, hermano, cuando le dijeron por tercera vez, cuando llega la voz y le dice, Samuel, Samuel, y ya, hermano, instruido, hermano, por sus pastor, hermano, le dijo, dile, heme aquí, ya no me escuches a mí, Samuel, ahora escucha la voz de Dios, dile, heme aquí, Señor, aquí estoy. Y a su nombre. ¿Sí nota la grande diferencia, hermano? Una cosa, hermano, es escuchar la voz de ¿quién? De Dios. Y la otra era diferente, hermano, la voz del sacerdote Elí, hermano. Son cosas diferentes. Aún el sacerdote Elí, hermano, le pasó lo mismo que dijo el apóstol Pedro, hermano, cuando dijo, ¿a quién obedeceré? ¿A Dios? Digo, ¿a los hombres o a Dios? Y Pedro dijo, obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aún mismo Pedro, hermano, aún el mismo Pedro mencionó eso. Dijo, no me obedezcan a mí, obedézcanle a Dios. Porque si me obedecen a mí y yo como hombre me equivoco, ustedes se van a equivocar juntamente conmigo y se van a ir al infierno juntamente conmigo por haberme hecho caso a mí y no haberle hecho caso a ¿quién? A la voz del pastor. Eso es lo que nos está enseñando, hermano. Eso es lo que nos está enseñando. No estoy diciendo que quebrantemos las reglas de Dios, hermano. Estoy diciendo, hermano, que obedezcamos las reglas de Dios. Por eso, hermano, el hombre no puede entender, hermano, la voz de Dios. Hermano, si teniendo una comunicación con Dios, a veces, hermano, a veces somos tan duros de servicio que a veces no podemos entender qué Dios quiere con nosotros y Dios nos habla
y nos hacemos los sordos, amén. ¿Qué más? ¿Cómo nos hacemos? Los disimulados. ¿Cómo más? Distraídos, como que si no escucháramos la voz del Señor. ¿Se acuerdan cuando el Señor le habló a Jonás? Jonás. ¿A quién le hablará el Señor? Y Jonás tenía una buena comunicación con el Señor, hermano, porque sabía la voz de Dios. Y luego le hablaba: Jonás, te estoy hablando, ve a Nínive y predícale. Y Jonás, distraído. Jonás, te estoy hablando. Mira, Jonás, no te estés enojando. Jonás, no te estés molestando por lo que estás pasando. Ve, predícale a Nínive. Y Jonás, ¿qué hizo? Mejor se fue a Tarsis, ¿verdad? Que agarra su barquita, se sube a la barquita y vámonos, se va. Nada el pescadito, hermano. Y se fue, huyendo de la voz de ¿quién? De Dios, huyendo de la presencia. Dice ahí en Jonás, hermano, dice huyendo de la presencia. El libro de Jonás dice huyendo de la presencia de Dios. Huyendo de la presencia, de la voz de ¿quién? De su pastor. Y Josué, y Samuel, no, hermano, Samuel oyó la voz de Dios y ¿qué hizo? ¿Quién me está hablando? ¿Quién me está hablando? Yo quiero saber quién me está hablando. ¿Tú no quisieras, hermano, saber quién te habla hoy? ¿Tú no quisieras saber quién es el que te está hablando? Si es verdaderamente la voz del que somos propiedad de él o la voz del extraño. Porque es lo que Dios quiere que entendamos, hermano. ¿Cuál voz es la que nos está hablando? ¿La de Dios o la del extraño? Porque la del extraño yo no le voy a hacer caso, hermano. A la voz del extraño yo no le voy a hacer caso. Muchas veces pensamos, hermano, que la voz del extraño puede ser, hermano, literalmente aquí en el mundo, la gente de la calle, las malas amistades que corrompen las buenas costumbres. Que dice 1 Corintios 15:33. A veces pensamos que es eso, que son ellos, hermano, que son los que nos apartan de oír de la voz de Dios. En parte sí, hermano, en parte sí, pero en parte no. Aleluya. En parte sí, hermano, pero en parte no. ¿Por qué? Porque ellos no son nuestros pastores. Pero el que anda como cabrito, hermano, claro que hay uno que es su pastor. Y lo va a llevar, hermano, a hacer cosas ¿qué? Creer hacer cosas buenas, pero son ¿qué? Malas. Y como dijo ya en la escritura, hermano, dice que a lo bueno le llaman ¿cómo? Malo. ¿Y a lo qué? Y a lo malo bueno. Y no saben diferenciar, hermano, entre las cosas que Dios está hablando y las cosas que Dios no nos está hablando. No podemos entender, no podemos comprender, hermano, porque realmente no tenemos una relación, hermano, de discernimiento espiritual, hermano, en el cual Dios quiere hablarnos a nuestra vida y saber cuál es la voz de Dios y cuál es la voz del extraño, hermano. Como decía mi hermano hace rato, hermano, en su testimonio, mi hermano Alfredo, cuando estamos como bonitos en estos tiempos, nos llega el momento a la hora del servicio y se nos atraviesan un montón de cosas y nos empiezan, hermano, como a perturbar de mejor no estar en el servicio, de mejor no acercarnos a oír la voz de Dios. Y el diablo sabe por qué a veces no quiere que vayamos, hermano, a la congregación. ¿Por qué no vayamos? Porque no quiere que escuchemos la voz del que es dueño propio de nuestras vidas. Aleluya. Quiere que escuchemos la voz del extraño. Y estamos, hermano, ahí podemos estar en casa oyendo la voz de ¿quién? No del que es dueño propio de nuestra vida, sino del extraño de nuestra vida. Y le hacemos más caso a la voz del extraño que a la voz de Dios. ¿A cuántos nos ha pasado, hermano, que estar en casa, en vez de podernos un momento, hermano, de tener una intimidad con Dios en oración, un momento especial, hermano, de dedicarle nuestro tiempo en un momento de consagración para con Dios? Nos llegan tantos pensamientos a la mente, al corazón, hermano, y nos empiezan a perturbar y nos sacan, hermano, del concepto espiritual, hermano, un momento. Y ese momento tiene, hermano,
Crucial, hermano, ese momento, hermano, en cuanto nos saca del momento espiritual, hermano, el diablo tiene para ganar terreno de nuestra vida, hermano, y empezar, hermano, nosotros a hacer otras cosas de las cuales habíamos pensado, creído, hacer para Dios. Y en vez de ponernos en un momento de oración, hay cosas, hermano, que hay necesidades en el hogar, y por causa de las necesidades del hogar, perdemos el momento espiritual, hermano, que es más hermoso que lo que le pasó a Marta y a quién, hermano, y a María. María, hermano, cuando llegó el Señor, hermano, y yo le digo, hermano, cuando usted, aunque esté en su casa, esté en este lugar, el Señor ya está aquí, hermano, está en su casa, está en todo lugar, hermano, Señor, ahí está. ¿Y qué es lo que hizo María, hermano? María atendió las cosas de Dios, pero Marta atendió las cosas de qué, hermano? Materiales, los quehaceres. Hermano, los quehaceres no se acaban. Las cosas de este mundo, hermano, no se acaban. Y el Señor dijo: estaré un poco de tiempo yo con ustedes, como diciéndoles, aprovéchenme, porque después ya no estaré con ustedes. Y es lo mismo, hermano, es lo mismo. Llega el momento donde Dios llega a nuestra vida, el pastor llega a nuestra vida, nos empieza a hablar, nos empieza a decir, nos empieza a ministrar con su presencia, con su primer amor, con lo que es de Dios en nosotros, hermano. Pero llega el momento donde nosotros nos distraemos, donde nosotros, hermano, apartamos eso, hermano, por las cosas de este mundo. Y, hermano, el primer amor se nos empieza a apagar en nuestra vida, se nos empieza a apagar todo lo que es amar a Dios, lo que es servir a Dios, las responsabilidades con nuestro Dios, hermano. Y después, hermano, Dios se empieza a alejar de nosotros, hermano, y poco a poco no nos damos cuenta que estamos oyendo más la voz del extraño que la voz del que ha sido dueño propio de nosotros cuando murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa por nosotros, por amor de nuestras vidas, hermano. Y empieza a entrar una frialdad en nuestra vida, hermano, porque no podemos escuchar la voz de ¿quién? Del pastor. Versículo 6. Esta alegoría, dice, les dijo Jesús, o parábola. Pero ellos, ¿qué dice? No entendieron qué era lo que les decía. Ahora le pregunto yo, hermano, ¿usted entiende lo que le estoy diciendo? Dice, volvió pues nuestro Señor Jesús a decirles: de cierto os digo, versículo 7, yo soy la puerta de las ovejas. Todo, ¿qué dice? Ese no es lo que está diciendo. Volvamos a repetirlo. ¿Versículo qué? 8, ¿no? Todos los que antes de mí, ¿qué dice? Ladrones son y salteadores. Pero, ¿qué dice? Pero no los oyeron las ovejas. No los oyeron las ovejas. Sigamos. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será ¿qué? ¿Y qué dice? Aleluya. Sigamos leyendo. El ladrón, ¿qué dice? ¿Y qué más dice? ¿Y vida en qué? En abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor, ¿qué dice? Su vida da por las ovejas. Amén. Dice, hermano. Y luego sigamos leyendo. ¿Más qué dice? Siga leyendo. Más el asalariado. Aleluya. ¿Y qué sigue? Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Sigan. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Y luego, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las ovejas mías me conocen. amén, hermano. Amén, hermano. Mire, le voy a explicar un poquito aquí estas expresiones, hermano, de las cuales se están escuchando y se está usted dando cuenta de lo que dice. Mas el asalariado, el que no es, ¿sí? El que no es el pastor,
dice de quién no son propias las ovejas, ve venir al lobo, ¿y qué dice? Y las deja, ¿sí? Las deja. Las ovejas pues huyen. Amén. ¿Y el lobo qué dice? Las arrebata y las dispersa. Dice, así que el asalariado huye. ¿Por qué? Porque es asalariado. ¿Y qué dice? Y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco. ¿Y qué dice? Conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Amén. Mire, le voy a decir algo, hermano. Estas expresiones, hermano, muchas veces se han escuchado en las iglesias. En todas, hermano, en todas se escucha esto. No creo que nomás aquí o en otro lado, en todas las iglesias se escucha. Cuando se habla, hermano, de este pasaje bíblico, estamos mencionando, hermano, de que aquí en la tierra hay pastores asalariados. Porque eso es de lo que está hablando aquí. No está hablando del espiritual, hermano. El espiritual, le pregunto a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué ganancia tuvo con nosotros? ¿Qué ganancia tuvo con nosotros, hermano? Si Él fue el que se humilló a sí mismo, no siéndose qué, igual a Dios, vino a morir por nosotros, hermano, y no teniendo ni por qué venir a morir por nuestros pecados. Él no tenía que morir por nosotros, hermano. La verdad, el Señor ni merecía morir por nosotros, hermano, por nuestras faltas y nuestros pecados. Nosotros somos los pecadores. Cristo no tenía pecado y lo hizo por amor de nosotros, porque amaban a las ovejas y sabían que por amor de Él y su sangre derramada en la cruz del Calvario nosotros íbamos a ser salvos. Por eso vino. No vino porque se le pagó, no vino porque se le dio dinero, no vino porque se le ofreció de economía. Si Él es el dueño del mismo oro y de la plata, Él es el mismo dueño de la vida, ¿para qué ocupaba dinero? ¿Sí me están entendiendo? Él no lo hizo por eso. Él lo hizo por amor de nuestra alma, porque sabía que nosotros sin Él no íbamos a ser salvos. Y que si Él no moría en la cruz del Calvario por amor de nosotros, hermano, nosotros íbamos a ser condenados por nuestro pecado hasta el mismo lago de fuego, hermano. Pero Él no lo hizo por ello, hermano. Él vino por amor de nosotros, porque éramos, ¿qué dijo? Yo vine porque son propias, porque son mías. Por eso les digo, hermano, hay propias, ¿sí? Hay unas que no son propias. Por eso la Biblia dice que muchos son llamados y pocos los escogidos. Que de entre los muchos llamados, entonces nomás Él va a recoger ¿a quién? A las propias, a las que son de Él, a las que tienen derecho. No a todas, sino solamente a las propias, a las que Él sabe que son de su redil, hermano. Entonces, hermano, aquí, hermano, muchas ocasiones, le vuelvo a repetir, muchas ocasiones, hermano, estamos hablando de este tiempo, del mundo, de lo que estamos en el mundo, y muchos son asalariados, hermano. ¿Qué significa ser asalariado? Pastor asalariado. Alguien que le pagan. Que está porque se le paga al frente predicando por las almas. Y le voy a decir algo. Lo que dice aquí el Señor, hermano, es algo, hermano, metafórico. Escuchen lo que le estoy diciendo. No es algo literal. ¿Por qué le voy a decir esto? Porque ahorita me va a entender lo que le voy a decir. Mire, un asalariado, aquí dice el Señor, hermano, escucha otra vez, metafórico lo que le estoy hablando. ¿Amén? ¿Amén? No es literal, hermano, es metafórico. Tiene un sentido a otro. Dice aquí que el asalariado, a los pastores asalariados, dice que cuando viene el lobo o el ladrón, ve que agarra las ovejas y no las cuida porque no son propias, sino que se las lleva. ¿Sí me están entendiendo, verdad? Hasta ahí. Pero ahora metafóricamente, hermano, le voy a decir algo. Un pastor que es asalariado, que se le paga y tiene buenos ingresos, ese no deja ir a las ovejas, porque sabe que si las deja ir, se le acaba lo que tiene. Es metafórico. Esto no está hablando literal. Esto es metafórico. Tiene un sentido, hermano, diferente al que comúnmente estamos leyendo ahorita. Porque si fuera así, hermano, le pregunto, alguien que está bien,
¿Va a dejar lo que tiene bien? Alguien que le va bien, ¿va a tirar todo por servir a Dios por fe? No. ¿Sí o no, hermanos? El que ama a Dios lo va a hacer. Porque cuando el Señor le dijo a los apóstoles, dejen todo y seguidme. Y cuando vayáis, les dijo, cuando estábamos leyendo hace rato, en el capítulo 10 de Mateo, le dijo, cuando vayáis no lleven ¿qué? Oro, ni plata, ni cobre, ni otra túnica, ni más zapatos. No lleven nada. Ustedes van a ir como yo lo fui, sin nada. Si el Rey de la Gloria, hermano, vino y no tenía ni cabeza donde recostar, ahora, ¿por qué ustedes tienen que llevar más cosas que yo les digo? Si donde quiera que voy yo predico y camino sin nada. Pero tenemos derecho de lo que sembramos, tenemos derecho porque somos ¿qué? Hijos de un rey, hermano. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Por eso, hermano, por eso el que no entiende este tipo de cosas, hermano, a veces, hermano, es mal interpretado, está manipulando la escritura, hermano, creyendo, hermano, que si llega otro hermano, o hay otros hermanos, por ejemplo, un ejemplo así, si hay otros hermanos y se lleva ovejas, hermano, de otra congregación así, dicen, ese es el lobo, ese es el ratero, hermano. Hermano, les voy a decir una cosa, hay almas que muchas veces se salen de las congregaciones. Yo estuve en una, hermano, en muchas, apoyé en muchos lugares, y no es porque, hermano, yo andaba buscando gente para traerme a ningún lado, hermano. Mi trabajo era el que Dios me puso a aprender, humillarme y servir hasta mi momento que el Señor tenía para mi vida. Pero llega el momento, hermano, donde Dios trabaja con nosotros, hermano, y nos empieza a pulir desde abajo, no desde arriba, desde abajo, en las calles, sufriendo, lloviendo, batallando, evangelizando, drogadictos, de todo lo que se atraviesa, hermano, endemoniados, enfermos, de todo, hermano, cualquier enfermedad, y uno está, hermano, luchando, y es lo que el Señor nos ha mandado trabajar, hermano. Y es lo mismo, hermano, que estamos viendo. El buen pastor, hermano, valora la oveja que tiene, aunque sea pobre, aunque no tenga nada, ama a esa oveja. Por eso, hermano, cuando vuelvo al punto, hermano, del principio, hermano, cuando están las ovejas en el redil y todas andan afuera comiendo, y por ahí anda una descuidadilla, y esa oveja, hermano, se retira un poquito. Recuerda, hermano, que el diablo anda como león rugiente buscando una presa a quien devorar. El diablo, hermano, está buscando a aquel que se aparta ¿de dónde? Del redil, de donde está ¿qué? Todo el conjunto de ovejas. Amén. Cuando ve a una sola, desamparada, aislada, ¿qué hace el lobo? ¿O qué hace el león? La acecha hasta que la devora. Y ese simbolismo, hermano, que tiene, hermano, con el humano, es cuando una oveja, una persona conoce de Dios y de repente se va alejando poco a poco, se va alejando de Dios, y uno la mira como pastor, sea pobre o no pobre, uno tiene que ir por esa alma y hablarle del amor de Dios y ayudarla. Y la Biblia dice que el buen samaritano, hermano, ¿qué hizo con aquella, o el buen pastor, qué hizo con aquella oveja, hermano? ¿Qué no dice que fue y la vio tirada, lastimada, golpeada? Dice que sanó sus heridas, la tomó en sus brazos, la vendó, la cargó, se la echó a sus hombros y la trajo ¿a dónde? Al redil. Claro que al curarle las heridas le iban a doler. ¿Cuáles son esas heridas? ¿Cuáles son esas heridas de aquella oveja lastimada? ¿Saben cuáles son esas heridas de aquella oveja lastimada? No es que fue y se cayó físicamente y se lastimó, no. Fue que espiritualmente dejó de orar, de leer, de ayunar y empezó a entrar en el pecado. Cayó en pecado, se equivocó, erró, falló, le dolió y ahora está lastimada. Ahora ve a las mismas ovejas, hermano, y eso también simboliza al hijo pródigo, hermano. A veces, hermano, cuando una oveja herida, lastimada, caída, la recoges, la traes y la pones otra vez en el redil, y luego viene como el hijo pródigo que fue hasta lo más vil y menospreciado, hasta comer de las algarrobas de los cerdos, hermano, y se regresó a su pastor, se regresó a su padre, se regresó y le pidió perdón, hermano, y regresa al redil una vez más. El pastor, ¿qué hace con ella?
le ofrece todo, le da lo mejor. Dice que lo viste de los mejores vestimentas, lo cambia, lo transforma diferente. Y el hermano, ¿quién es, hermano? Son las otras ovejas, las que están dentro del redil. Cuando una oveja dentro del redil, que es hermana de aquel que fue tirado, de aquel que cayó, de aquel que, hermano, estuvo en lo más vil y menospreciado y cayó y pecó y todo, y luego vuelve otra vez al camino de Dios. Las demás ovejas, que son el hermano del otro que había caído, ¿qué le entró al hermano? Envidia, coraje, celo de que aquel caído, de que aquel destruido, de que aquel que ya no había pecado, de que aquel que había tirado toda la basura, lo que se le había dado, y regresa, como dicen por ahí un vulgar dicho, hermano, con la cola entre las patas, como el perro, hermano. Así a veces vuelve el arrepentido, hermano, pero cuando Dios lo transforma, cuando Dios lo cambia, cuando Dios lo sana, cuando Dios lo cura, cuando Dios lo levanta, cuando Dios, hermano, le da vestimentas finas, limpias, resplandecientes, hermano, el hermano que entra en él, hermano, envidia, celo, enojo. ¿Contra quién? Contra su hermano que está siendo restaurado. ¿Han leído esta parábola del hijo pródigo? Eso le pasó a su hermano. Y cuando pasó eso, ¿qué le dijo el padre? Hijo, ¿y por qué te enojas porque le hago todo esto a tu hermano? Dice, ¿qué no era el que estaba derrumbado? ¿Qué no era el que estaba caído? ¿Qué no era el que estaba dañado? Y ahora que ha regresado, no se merece que lo atendamos bien, que lo protejamos, que lo ayudemos, que lo aconsejemos para que no vuelva a caer en ese mismo error. Dijo, además tú, todo lo que hay aquí es tuyo. Tú no me has pedido nada, pero es tuyo. Hermano, todo lo que es de Dios es tuyo. Y no nos debe dar envidia porque Dios levante a otro. Si a ti no te da lo que le da a aquel, hermano, es porque nosotros no le hemos pedido bien. Porque el Señor dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Pedimos para los beneficios de nosotros. Pero ¿por qué no pedimos lo espiritual que viene de los cielos? Si pidiéramos las cosas, hermanos, celestiales, fuera una bendición para nuestra vida. Por eso no estamos bendecidos, hermanos, de las cosas de Dios, que es el amor de Dios en nuestra vida, lo que es el primer amor, hermano, de un hijo de Dios. Porque el Señor dijo, sí, yo sé, tú pruebas a todos, si son de verdad o no de verdad. Los pruebas si son verdaderos apóstoles o no, si son verdaderos ministros o no. Tú los pruebas, los analizas, los checas, los ves. Dice, pero yo tengo contra ti que tú has dejado tu primer amor. Contra ti. Y los has hallado aquellos que son mentirosos y falsos, sí. Pero tú has dejado lo más primordial, que es el amor de Dios en tu vida. Has dejado el amor de Dios en tu vida. Y para que alguien vuelva al primer amor, necesita humillarse, arrepentirse y volver a Dios. Y la oveja que ha caído, hermano, la oveja que se ha caído y que la voz de Dios la oye como extraño. ¿Por qué la oye como extraño? Recuerde, hermano, que el pecado estorba a tener una buena relación con Dios. Pero cuando en una oveja, hermano, hay arrepentimiento genuino, cuando en una oveja, hermano, se humilla delante de Dios, si busca la presencia de Dios y cambia su forma de vivir, ya no vive igual que antes. Cuando se arrepiente es para ya no vivir como vivía antes. No es de que me arrepiento y sigo viviendo igual que antes. No. El que se arrepiente se vuelve a Dios y sirve a Dios y camina con Dios y ya no anda como andaba antes. Por eso se llama arrepentimiento. Significa, hermano, volver a Dios de mente y corazón, quitándonos nuestro egoísmo y apartándonos del pecado. Eso significa arrepentimiento, hermano. Y es lo que Dios quiere para sus ovejas. Por eso, hermano, la oveja que oye la voz de Dios, hermano, entiende que, hermano, la voz, sí, la entiende, la sabe discernir cuando es Dios y cuando no es Dios, hermano. ¿Me estás entendiendo, no, hermano? Porque es la verdad, hermano. Aquí no estamos buscando palabras para acomodarnos a la escritura. No estamos, hermano, buscando, como decía, hermano, alegorías para ver qué bonito más se oye la escritura. No, hermano, estamos hablando lo que dice la escritura. Estamos hablando tal cual la palabra de Dios nos está enseñando. Amén. Brinquémonos, hermano. Podemos leer más, pero yo quiero que nos brinquemos un poquito más adelante. Versículo 22.
Cuando esté ahí, hermano. Cuando usted dice gloria a Dios o amén, amén. Dice, ¿celebraste? ¿Ya está ahí? En Jerusalén las fiestas de la dedicación eran, ¿qué dice? En invierno. Y Jesús andaba en el templo, dice, en el pórtico de Salomón. Ahora ayúdenme a leer. ¿Y qué dice? Y le rodeaban, ¿quién dice? Sigue leyendo. Dice, bueno, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Con esto que estaba hablando. Y luego sigue diciendo, aleluya. Y luego dice, Jesús le respondió, lo he dicho. ¿Y qué dice? ¿Y no creéis? Sígale. Pero vosotros, ¿qué dice? Hasta ahí, hermano. El Señor les hablaba y ¿qué dice? Ah, cómo perturbas nuestra alma con todo lo que estás diciendo y hablando. Y les hablaba y parecía, hermano, que le estaba perturbando el alma. Y dice, es que ustedes están así porque ustedes no creen en lo que les estoy diciendo. ¿Y qué dijeron? No, ¿qué tal? Pero le decían al Señor, hermano, que estaba ¿qué? Estaba loco, que no, lo que estaba diciendo no era correcto, porque él se hacía ¿qué? Pasarse por hijo de Dios. Y el Señor, hermano, le decía, pero bueno, si no me creen a lo que hablo, entonces crean por las obras que he hecho. Y no creían, hermano, dice, a las obras sí creemos, pero lo que tú dices, no creemos. Y le pregunto, hermano, ¿le creían al Señor o no le creían al Señor? No le creían al Señor. Decían creer en las obras, pero no creían en lo que Él decía. Entonces, hermano, ¿cómo es que decían creer en las obras que Él mismo hacía, cuando lo que Él hacía y decía no lo creían? Es algo ilógico, hermano. No tiene razonamiento creer en alguien que está haciendo las cosas. Es como alguien, hermano, alguien que hace algo manual, lo está haciendo, y luego le dice a otro, mira, fíjate cómo lo hago, así, 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 y lo termina y lo hace. Dice, ¿crees que lo hice yo? No, yo no creo que lo hiciste tú, pero velo por las obras. Yo lo estoy haciendo por las obras. Pues estoy viendo que lo estás haciendo por las obras, pero no te creo a ti que tú lo estás haciendo. O sea, no tiene lógica, hermano. O sea, no se le puede entender a una persona decir ese tipo de cosas si lo están viendo hacerlas. Están viendo hacer las obras de Dios. Están viendo que Él les está hablando la verdad y está demostrándolo con frutos, con hechos, y aún así, ¿qué dice? No creían. Y les dice, bueno, entonces no me crean por lo que les digo, créanlo por las obras que estoy haciendo, porque de mi Padre vienen las obras y vienen a mí y yo las hago por medio de Él. Dijo, no, es que no creemos a lo que tú dices, eres blasfema por lo que estás hablando. ¿Y qué dijo el Señor? Dijo, bueno, pues no me crean entonces a mí, créanlo por las obras. Pues a las obras sí, pero a ti no te creemos. Está medio raro, ¿no, hermano? Está raro. Alguien que hace algo, hermano, manual, y lo termina, y luego le dice a otra gente, mira, yo hice eso. No, pues hasta a veces la gente ve algo tan bonito, y no cree que lo hace uno. Dice, ay, ¿a poco tú lo hiciste? Sí, yo lo hice. No, no te creo. ¿Cómo que no me crees? Si yo lo hice. A ver, ¿has visto otros trabajos que he hecho? Sí, pero no te creo que tú hayas hecho ese. Bueno, pues si te estoy diciendo que yo lo hice y no te estoy mintiendo es porque yo lo hice. Y si tú has visto mis trabajos, ¿por qué no crees que ese yo lo hice? Y es lo mismo las cosas de Dios, hermano. A veces hablamos la palabra, demostramos con la palabra, demostramos con los hechos, hablamos con los hechos, hermano. Dejamos que Dios se mueva con los hechos y todavía decimos y hablamos y decimos, no, es que lo que dice no, pero lo que está y sí.
O sea, a los frutos, a las obras sí, a las palabras no. No podemos creer, hermano, en algo solamente por verlo y no por oírlo. Porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios y no por los frutos. Eso le pasó a Tomás. Le dijo cuando el Señor resucitó a los 8 días, hermano, que se les aparece por primera vez a los apóstoles reunidos, hermano, ahí en la mesa. Y no estaban los 12 apóstoles ahí, hermano, ni estaban 11, había 10 apóstoles. Tomás no estaba en ese día. Se les aparece y le dice, se les puso en puros medios de todos y se les mostró, y los apóstoles se quedaron sorprendidos, lloraron con él, platicaron con él, comieron y bebieron, dice la Escritura, y platicó, y Tomás no estaba. Y le dijeron a Tomás cuando regresó, vino el maestro, nos visitó. ¿Y qué dijo Tomás? Están locos, yo lo vi morir. Todos están locos. ¿Qué traen? Hermano, ¿Tomás había visto milagros y maravillas o no? Muertos resucitar, paralíticos levantarse, ciegos, mudos, sordos, de todo vio. Y todavía le dicen que el maestro había venido y no lo creyó. Dice, ¿cómo somos nosotros los seres humanos? Nos dicen la verdad y no lo creemos. Queremos ver para creer. Y llega Tomás y dice, no, yo no les creo, hasta no ver, no creer. Y de ahí se agarró el dichito en el mundo, hermano, todos hasta dicen, ay, como Santo Tomás, dicen el dicho, hasta no ver, no creer. Incredulidad, hermano, es incredulidad, eso no es Santo Tomás, es incredulidad del diablo en nuestra vida. Porque la incredulidad es pecado, y el pecado es muerte, y nos trae condenación por no creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos capítulo 11, 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros tenemos que tener fe en la palabra, y la fe viene por el oír de la palabra de Dios, que dice Romanos 10, 17, la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y si nosotros no creemos, hermano, a la voz de Dios, entonces, hermano, ¿a quién le vamos a creer? Yo siempre he dicho algo, hermano, y siempre lo he tenido en mi mente, en mi corazón. Si yo no le creo a esta palabra, a esto, no lo que diga yo, hermano, lo que está aquí. Si yo no creo lo que está escrito aquí, entonces yo no le creo a Dios. Porque esta ¿de quién es, hermano, esta Biblia? Y la que trae usted en sus manos, ¿de quién es esa palabra? ¿De quién es? ¿De los hombres o de Dios? De Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo, hermano? ¿Creer a la palabra o no creer a la palabra? Creer en la Escritura. El que cree en mí, como dice Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, correrá de su interior ríos de agua viva. Y si no creemos en la Escritura, estamos más secos que el pozo de ¿dónde? A ver, ¿conocen un pozo seco? ¿Cuántos tenían pozos en casa? Nosotros sí teníamos un pozo en casa y lo secamos. Mientras que no se seque nuestra vida, con eso nos damos, hermano. Pero se seca nuestra vida, hermano. Si se seca tu vida y la mía, se va a morir. Y ya, le voy a decir una cosa. Yo ese tiempo prediqué, no sé, creo que no la he subido al internet esa predicación. Así después, si no la encuentro, la volveré a predicar. Se llama Walking Dead. Así se llama la predicación. Cristianos zombies, muertos vivientes. Están vivos, pero están muertos espirituales. De veras, hermano. Alaban a Dios, glorifican a Dios, cantan, tocan, predican, pero están muertos espiritualmente. Y hay mucho de donde encontrar que hay gente muerta, hermano, y es cristiana. La Biblia lo enseña, la Biblia lo menciona, muchos ejemplos. Y no quiere Dios que estemos muertos, Dios quiere que estemos vivos. Y eso es lo que debemos de vivir, hermano. Un cristiano vivo que esté plantado junto a corrientes de agua, que se ha nutrido por el agua, que es la presencia de nuestro Dios, hermano. Amén. Y dice, hermano, para terminar, no quiero, después seguiremos con más de esto, hermano. Hay ocasiones que terminamos los temas, hermano, cortos, por falta de tiempo, hermano, porque queremos hacer más cosas, pero en realidad, hermano, que se nos quede en nuestra mente, en nuestro corazón, la voz de Dios. ¿Cuál es la voz que nos habla a nuestra vida? ¿Quién es el que nos habla a nuestra vida? ¿Quién es el que nos está hablando?
Hay muchos ejemplos, hermano. Hay muchos ejemplos de los cuales Dios habló con muchos hombres y les habló a su oído e hicieron caso a la voz de Dios. Pero también hay muchos ejemplos, hermano, de los cuales muchos no hicieron caso a la voz de Dios e hicieron lo que quisieron. Judas no hizo caso a la voz de Dios, teniéndolo enfrente, teniéndolo a un lado, comiendo con él, aún le lavó los pies. Estuvo al pendiente el tiempo de los 3 años y medio en su ministerio, nuestro Señor Jesús, y aún escuchando la voz de Dios, nunca pudo comprender que era la voz de Dios. Él escuchaba la voz del extraño. Pedro, en ocasiones, Pedro en su perturbación, hermano, oyó la voz del extraño y no la voz de Dios. Cuando le dijo al Señor: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me ama? Señor, solo tú lo sabes. Y le dijo, Pedro, ¿yo daré mi vida por ti, Señor? Le dijo: no, Pedro, antes de que cante el gallo, 3 veces tú me negarás. ¿Y oyó la voz de quién? ¿De Dios? Del extraño. Aún Pedro, cuando habló Satanás por los labios de Pedro, hermano, que le dijo al Señor: ni tal cosa te acontezca morir. Hermano, si el Señor le hubiera hecho caso a la voz de Pedro, que era el mismo diablo, si el Señor no hubiera discernido la voz de Pedro, tú y yo no estuviéramos salvos. Pero el Señor entendió quién era el que hablaba por los labios de Pedro: y apártate de mí, Satanás. Si nosotros no entendiéramos la voz de Dios, hermano, estuviéramos confundidos y perturbados en este caminar. Pero ahora entendemos, hermano, al escuchar la voz de Dios, sabemos cuando Dios nos habla y nos está diciendo las cosas que debemos de hacer en esta vida. Por eso debemos de comprender, hermano, cuál es la voz de Dios. Hay muchas cosas que parecen voz que es de Dios, pero no es la voz de Dios, hermano. Debemos discernir la verdadera voz de Dios para nuestras vidas. Y a su nombre, denle un aplauso al Señor Jesucristo. Denle un aplauso fuerte para el Señor. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Amén. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Este texto, hermano, yo me lo aprendí cuando era un niño. Este texto yo me lo aprendí, hermano, cuando tenía, yo creo, como 4 años, 5 años, cuando íbamos a la iglesia. Porque era un texto que nos enseñaban en la escuelita, hermano. Y le doy gracias a Dios que hasta hoy en día, que hubo un momento, hermano, en mi vida, como mi familia y mis hermanos, que nos descarriamos en el pecado, en la maldad, haciendo cosas que a Dios no le agradaban. Volví a escuchar la voz de Dios, hermano. Volví a escuchar la voz de Dios y recordé que había una voz sublime, una voz de autoridad y de poder, que tenía que hacerle caso yo a ella. Y tenía que regresarme a esa voz, hermano. Tuve que regresarme a esa voz, hermano, porque el extraño me hablaba y me decía cosas que yo hiciera de maldad y de pecado. Y yo vi que le hacía caso, hermano, aún cuando yo conocí la voz de Dios. Le hacía más caso a la voz del diablo, hermano. Pero llegó el día, hermano, donde Cristo, a mis 19 años, hermano, le doy gracias a Dios que tengo 39 años, pero a mis 19 años, hermano, cuando Cristo me habló, escuché la voz del Señor, fuerte como estruendo, hermano, que retumbó mi corazón y mi mente. Y esos cimientos que tenía, hermano, arraigados de este mundo y del pecado, los derribó, hermano. Los destruyó. Cayeron, hermano, porque si no hubieran caído esos cimientos que yo tenía, hermano, y mi casa edificada en este mundo, si no hubieran caído, yo no pudiera edificar mi casa en la roca que es Cristo Jesús. Pero tuvo que destruir, hermano, la voz de Dios, hermano, la voz de Dios. Tuvo que destruir mi casa, que vivía en los cimientos, hermano, de este mundo, para poder edificar una casa nueva. Una casa en Cristo Jesús, en la roca inconmovible que se llama Cristo Jesús. Y cuando ahora, hermano, que la edifiqué en Él, hermano, ahora tengo vida y vida en abundancia. Ahora puedo decirle yo, hermano, al mismo diablo se lo he dicho: mi casa y yo serviremos al Señor, hermano. Ponte de pie, hermano. Mi casa y yo serviremos al Señor. Yo no sé si tu casa y tu hermano van a servir al Señor, pero debes de comenzar, hermano, a oír la voz de Dios. Debes de comenzar, hermano, a escuchar la voz de Dios y a edificar tu casa sobre la roca. Sobre la roca. No sobre cualquier cosa, hermano, sino sobre la roca que es Cristo Jesús. Cierra tus ojos.
Dios está en este lugar. Y Dios conoce bien tu vida, tu corazón. A Dios no lo vamos a engañar, hermano, ninguno de los que estamos aquí. No lo vamos a engañar con qué ánimo o con qué corazón dispuesto o con ánimo voluntario lo amamos y lo queremos servir. Pero aún así, hermano, aún Dios conociendo nuestra vida, Dios quiere humillación y humildad de ti para con Él. Dios no puede trabajar en un corazón duro. Y no es que no pueda, hermano. Es porque Dios quiere que tú y yo seamos sensibles, que nos humillemos bajo la mano poderosa de nuestro gran Dios y Salvador, que es Cristo Jesús. Que no seamos de dura cerviz, hermano. Que no tengamos el corazón duro. Que no tengamos el corazón, hermano, duro. Sino que seamos sensibles a su palabra. Es un pasaje bíblico, así como estás, escúchame. Vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos que resisten siempre al Espíritu Santo, y resisten como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. ¿Por qué somos duros, hermano, de corazón? ¿Por qué somos duros de corazón? ¿Acaso no puedes meditar en tu vida, en tu corazón, que Dios ha hecho cosas grandes en ti? ¿Acaso no puedes meditar, hermano, en tu vida, que Dios ha hecho milagros hermosos en tu vida? Que a veces has estado al borde de la muerte o la enfermedad, y que la mano del Dios Todopoderoso está tocando tu vida. Que has estado al borde de un accidente y Dios te ha rescatado por amor de tu alma. Ábrele tu corazón a la voz de Dios, hermano, hermana. Ábrele tu corazón. Es tiempo que entiendas que la voz de Dios es diferente. Que si te habla por tu nombre, no huyas de la presencia de la voz de Dios como lo hizo Jonás, o como lo hizo Adán y Eva en el principio. O como lo hizo Sansón, o como lo hizo Saúl, o como lo hicieron muchos hombres en la vida, o como lo hizo David en su momento de error, por no escuchar la voz. Ábrele tu corazón. Deja que Dios sobre en tu vida. Deja que Dios sobre en tu corazón. Él es bueno. Recuerda cuántas cosas Dios ha hecho en ti. Recuerda cuánto Dios ha hecho en tu vida. Empieza a clamar al Señor, empieza a clamar, hermano, empieza a clamar, empieza a orar, empieza a hablar con el Señor Jesús. Empieza a clamar, hermano, empieza a clamar.
de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y de verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y de verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y de verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia. Póngase a cuentas con el Señor Jesús. Escuche la voz de Dios. Escuche la voz de Dios. Yo sé, hermanos, que usted se identificó en muchas cosas. Cuando usted no hace el oído sordo al Espíritu Santo. Cuando no hace su dura servicio en su vida. Yo sé que usted pudo identificarse en muchas cosas que muchas veces Dios nos ha hablado y nos ha dicho cómo debemos de vivir, qué es lo que debemos de hacer en nuestra vida, cómo podemos caminar y darle gracias al Rey por todo lo que hace en nosotros. Oyendo su voz, cuando Dios te habla en tu vida, escucha la voz de Dios. Escucha la voz de Dios. Admirable consejero, Él es tu consejero. Él es Padre. príncipe de paz, Él es Emmanuel con nosotros. es aquel que se hizo carne, Sí, Señor Jesús. lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Admirable
su voz pueda penetrar como una espada, más cortante que una espada de doble filo en nuestro corazón. Que corte toda raíz en nuestra vida, en nuestro corazón de este mundo. Que corte todo lo que está en este mundo, Señor, en nuestras vidas, para poder amarlo, para poder servirle, para poderle serle fiel a usted, Señor. No puedo servir a dos señores, porque con uno voy a quedar mal. Obra en nuestras vidas, Señor. Obra en nuestros corazones. Tenga misericordia. Tenga misericordia, Señor, de la vida de cada uno de nosotros, Señor. No permita, Señor, que el enemigo venga y perturbe nuestro oído espiritual con su voz, y creyendo que es la voz de usted, mi Señor, seamos seducidos y atraídos y caigamos de su gracia, de su misericordia, por no poder saber discernir la voz de usted, Señor, como le pasó en su momento a Samuel. Él no entendía la voz, pero la experiencia de Elí le dijo cómo podía escuchar la voz de Dios y saber qué era la voz de Dios. Dígale, hermano, al Señor: heme aquí, Señor, aquí estoy para que tú me hables. Heme aquí, Señor, estoy dispuesto a escuchar tu voz, estoy dispuesto a escuchar tu palabra, estoy dispuesto a escuchar lo que tú vayas a hablar a mi vida, no lo que yo quiero escuchar, sino lo que tú vayas a hablar a mi vida, Señor. Gracias, Señor Jesús.